hermoso, hermanos, es cuando el pueblo de Dios puede verdaderamente entender y comprender el significado de este precioso día. Cuando sabemos que el diablo se ha empeñado en terminar con este día, en muchas mentes quisieran que no apareciera ni siquiera el pesebre, ni los animalitos y todo eso. Otras personas creen festejar la Navidad sin Jesús, pero no hay Navidad sin Jesús, porque la Navidad es Jesús. Y creo yo firmemente que el pueblo de Dios debe de sostener que no desaparezca la Navidad en el calendario en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos en este día la oportunidad de decirles a las personas lo que verdaderamente significa la Navidad. Ese anuncio que dieron los pastores en aquella noche, cuando oyeron al ángel decirles: no teman, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los ángeles sabían lo que el nacimiento de Jesucristo significaba para el hombre. Yo puedo, hermano, imaginar con qué gozo y con qué alegría los ángeles le dijeron a aquellos pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, y gloria a Dios porque nos nació un Salvador. Gracias a Dios por el plan perfecto que tuvo desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron. Ahí, hermano, el plan de Dios ya estaba, que iban a ser un redentor. Miles de años antes que el Salvador naciera, ya estaba dentro del plan divino. Nadie, hermano, es anunciado miles de años antes en su nacimiento. Oímos de hombres célebres, hombres que quizás hicieron algo bueno en la humanidad y se habla de ellos, pero se habla de ellos después que nacieron. Del único que se habla de su nacimiento miles de años antes es solamente el nacimiento de aquel que iba a venir a redimir al hombre de todos sus pecados. Encontramos en la historia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hermanos, profetas anunciaron de que Jesucristo, el Mesías, iba a nacer. Y quisiera, hermano Sergio, leer Miqueas capítulo 5, versículo 2. 800 años antes aproximadamente, el profeta Miqueas profetizó esto. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí en Belén ya estaba profetizado que iba a nacer el Redentor del mundo. En Belén, 800 años antes, hermano. Y después en Lucas, donde narra el nacimiento del Señor, en Lucas capítulo 2 dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y después sigue diciendo, cuando llega María y José, y dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado, que ahí en Belén iba a nacer, hermano, el Hijo de Dios. Y es tan interesante ver que nada está escrito solamente, hermano, porque fue escrito de esa forma. Todo ha sido tan meticulosamente planeado, especificado en la palabra de Dios. Porque ahí en Belén, hermano, Belén era un lugar pequeño, era una parte de ahí de Israel, de Jerusalén, que no era muy conocida, no era muy visitado, era pequeño. Pero había algo muy especial que acontecía ahí en Belén. Y
Belén era conocido porque los pastores mejores que cuidaban a las ovejas estaban en Belén. Había un dicho en Jerusalén que decía: si quieres que tus ovejas no sean bien cuidadas y se pierdan, pues mándalas con los pastores de Jerusalén. Pero si quieres que tus ovejas sean bien cuidadas y bien alimentadas, llévalas con los pastores de Belén. Y ahí en Belén, los pastores de Belén tenían, hermano, un refrán que decía, y eran conocidos por esto, y decían: es que aquí en Belén pastoreó y es la ciudad de el pastor que estaba dispuesto a dar aún su vida por las ovejas. Y ese fue el rey David. David, hermano, dice la palabra que se enfrentó en una ocasión hasta un oso para defender a sus ovejas. De manera que los mejores pastores estaban en Belén. Pero en Belén no se hacían los sacrificios de las ovejas, los sacrificios se hacían en Jerusalén, porque en Jerusalén sabemos que estaba el templo. Y los que veían a las ovejas, hermano, y las clasificaban y podían decir: esta oveja está sana, pásala para acá porque está apta para los sacrificios que se iban a hacer. No eran los sacerdotes quienes decían la última palabra si aquella ovejita estaba sana y estaba bien para que fuera sacrificada, porque el animal tenía que estar perfecto para que fuera sacrificado para Dios. Los que decían, hermano, la última palabra eran los pastores de Belén. Y a estos pastores de Belén fue a los que llegaron estos ángeles y les dijeron las buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y estos pastores fueron los que vinieron, hermanos, y dieron las buenas nuevas, y fueron los que dijeron: hemos visto, he aquí, el Cordero de Dios. Ahí nació en Belén el Cordero de Dios. Ay, hermano, esto no es nada, es casualidad en la palabra. Todo ha sido perfectamente planeado en la mente divina de un Dios grande y misericordioso, que tuvo amor y misericordia por la humanidad y se despojó de sí mismo y vino y nació entre nosotros. Dio su vida, murió por nosotros y resucitó al tercer día. A Él estamos celebrando esta noche. Esta, hermanos, es la Navidad. Y vuelvo a decir, el pueblo de Dios, hermano, debe seguir sosteniendo esta festividad al año. No podemos permitir que desaparezca. No podemos permitir, hermano, que porque el diablo quisiera que no se recordara. Y viene y mete aún en la mente de los hijos de Dios, hermano, y tantas ideas, y en la Navidad, hermano, aunque haya nacido en abril, mayo, junio, sabemos que no es la fecha exacta. Pero este día me regocijo, hermano, porque una fecha al año, en donde yo estaba en el mercado comprando algunas cosas y oía la música, y era un cantante del mundo, pero este cantante decía, cantaba un canto y decía: porque nació el amor. En este día, en la Navidad, nació el amor. O sea, hay algo, hermano, que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, podemos tomar cuando la gente está abierta. Muchos no saben qué es la Navidad, otros lo nombran, otros sí saben, pero no saben qué forma, cuál fue el verdadero propósito. Y nosotros debemos sostener esta fecha. Yo lo digo con toda convicción. No podemos permitir que desaparezca esta fecha, porque nuestro propósito, hermano, es decir que Jesucristo un día nació para redimir al hombre, para que el hombre no se perdiera, para que encontrara perdón de pecados y fuera salvo y fuéramos al cielo. Doy gracias a Dios esta noche porque lo podemos festejar en este lugar como iglesia de Dios, hermano, y darle honor a nuestro Señor que un día nació entre nosotros. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra en esta noche. Amén.